En la actualidad, la movilización geográfica de personas se ha visto más acentuada y de una forma compleja. Esto debido a que los flujos migratorios han ido en aumento durante los últimos años, propiciando que se nos presente una definición que necesita esclarecerse para poder comprender el trasfondo que posee. La migración, entonces, se refiere a aquel desplazamiento que realizan los humanos e incluso algunos animales de un lugar a otro. Ese desplazamiento de lugar puede llegar a ser temporal o permanente. Migración consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región y es regularmente causada por inestabilidades económicas. Dentro de este ámbito podemos encontrarnos con la migración irregular, la cual ha dado lugar al fenómeno de víctimas de trata y tráfico de personas y sus familias. Es por eso que para el derecho internacional resulta de importancia fundamental la calidad del inmigrante y del no inmigrante, así como la del aislado, refugiado y exiliado, puesto que dichas concepciones constituyen la base de los tratados internacionales en materia de migración. Cabe mencionar que dentro del mismo derecho internacional se conciben dos tipos de migración: aquella que se realiza de forma legal, migración regular, y aquella que se hace de forma ilegal, migración irregular. La consolidación de la búsqueda de los derechos de los migrantes se propició posterior a la Segunda Guerra Mundial y mediante las disposiciones contenidas en diferentes ordenamientos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Declaración sobre el Asilo Territorial, la Convención sobre el Asilo Diplomático, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que viven, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Pese a lo anterior, las situaciones que han acontecido en los últimos años han evidenciado la realidad que aún compete en este ámbito. Es así que los flujos migratorios en la actualidad han acentuado una serie de actividades que, lejos de reflejar problemas políticos y sociales, también han manifestado conflictos violentos y de denigración a la dignidad humana. Por hacer mención de ellos, en el continente americano en las últimas décadas, los índices de personas inmigrantes en los Estados Unidos ha incrementado de manera considerable. El 66% de la población latinoamericana ha tenido que emigrar a países norteamericanos, europeos y al sur de América. Entre los principales motivos para que las personas emigren podemos encontrar la persecución política, la falta de trabajo, la violencia generada por la inseguridad del país, las guerras, problemas socioeconómicos, búsqueda del desarrollo individual, mejoramiento familiar, oportunidades de empleo o educación. La escasez de empleos y los malos manejos de los gobiernos han hecho que países como Venezuela, Honduras y Nicaragua devalúen su moneda y obliguen a sus habitantes a refugiarse en otros países en busca de mejorar su economía y sus aspiraciones. Haití, Nicaragua, Honduras, Venezuela y Bolivia son los países con menor Producto Interno Bruto per cápita, lo que los convierte en los países más pobres de Latinoamérica. Esto según el Fondo Monetario Internacional. Cerca de 4.3 millones de venezolanos han emigrado en los últimos 4 años. Pero, ¿qué ha pasado con Venezuela en las últimas décadas? Fue en ese cambio, o sea, fue entre lo que fue el cierre del presidente Chávez y el inicio de Nicolás Maduro, que ahí fue que la sociedad venezolana vino implicada, pues. Y año tras año pues ha ido desmejorando muchísimo. Si has visto noticias, técnicamente todos los grupos internacionales, este hombre se ha salido de él cortando Venezuela de lo que ha sido Latinoamérica, pero por eso digo, históricamente fue cuando ya él inicia en el poder como tal y siguió con esta lucha imaginaria con otros países, de que los otros países no tenían por qué incluirse en la política venezolana, que otros países no tenían por qué opinar. Se empezó a aislar y prácticamente ahorita somos un país que está apartado del mundo, por así decirlo. Somos un país que no ni siquiera
políticamente no estamos en lo que son los países americanos, no estamos ni siquiera dentro de lo que son los países unidos de Latinoamérica. O sea, todo eso el hombre se ha salido hasta el punto de que hoy pues Venezuela técnicamente rema solo, pues. La gran mayoría de venezolanos recorren grandes distancias a pie, con tal de buscar una nueva vida fuera de los conflictos económicos y sociales del país. El venezolano ha llegado a un desespero tan grande en donde si tiene que irse 5 días, 10 días caminando para pasar la frontera, lo hace. ¿Cuántos cuentos no hay aquí de personas que han lanzado por trocha caminos de una semana, 10 días, 15 días, solamente con la idea de abandonar Venezuela, del desespero tan grande que han tenido de esto? Y mira, un dicho que en Venezuela se ha sentado en el último año ha sido que quien sale de Venezuela nunca vuelve. Emigran principalmente al país vecino Colombia, pero también suelen ir a Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Generalmente emigran a Colombia alrededor de un 30% mujeres, un 60% hombres y el 10% restante son los niños acompañados de sus padres. La edad promedio de los migrantes es de entre los 26 y los 35 años, con niveles educativos máximos en secundaria. Los venezolanos buscan refugiarse en Colombia, en los estados o las comunidades más cercanas al país migrante, como lo son Norte Santander, Atlántico, La Guajira, César y Antioquia. El país que vamos a decirlo, primeramente la gente recurre es Colombia. Por la cercanía, ¿verdad? Y también por el sistema colombiano que de cierta manera es el más sencillo de adaptarse, porque por lo menos el peso colombiano, digamos que al compararlo con lo que es más fácil de aceptar, es más fácil de llegar a ella. Sin embargo, sí, aquí los países que la gente más recurre son que sí, Argentina, Colombia, Chile, Perú, por la cercanía y digamos que de cierta manera por el idioma. Pero así como en Venezuela, en otros países de América Central, la pobreza y la violencia han crecido de manera significativa, y esto también ha hecho que alrededor de 265,000 migrantes decidan irse a los Estados Unidos. Principalmente México presenta 3 tipos de migración que marcan significativamente. Hablamos de los propios mexicanos que deciden irse a Estados Unidos por cumplir el famoso sueño americano, de los miles de centroamericanos que cruzan el país para poder llegar a los Estados Unidos y la recepción de migrantes para establecerse y trabajar en el país. México busca mejorar sus condiciones económicas y sociales dentro de los Estados Unidos, pero lamentablemente dentro de su país posee políticas muy restrictivas, lo que obliga a los migrantes a recurrir por vías ilegales y por métodos no tan favorables. Lamentablemente, provoca que los mexicanos hagan negocios lucrativos con los migrantes. De acuerdo con la Organización Internacional para los Migrantes, 2003, se estima que casi la mitad de los migrantes entran a Estados Unidos clandestinamente por algún negocio lucrativo, especialmente en zonas cercanas a la frontera estadounidense. Para los centroamericanos, pisar las tierras mexicanas es el infierno, de principio a fin. No se la ven nada fácil, pues desde que llegan a la frontera mexicana ya son asaltados, violados o incluso secuestrados. Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche son los estados que colindan con la frontera de Guatemala y Belice. Pero, ¿por qué los ciudadanos pertenecientes a estos estados cometen estos crímenes hacia los inmigrantes? ¿Es un comportamiento normal en estas regiones? ¿Acaso se ven obligados a extorsionar y robar a los migrantes? Muchas de las causas que pueden obligar a los individuos de un determinado sector a realizar actividades violentas o transgresoras en contra de los migrantes se derivan principalmente de las problemáticas que representa la integración y la adaptación, la competencia laboral, los nuevos bolsones de pobreza, el aumento de la discriminación y la xenofobia, la disminución de los salarios de los trabajadores nativos por la competencia con los migrantes y la selección de mano de obra, entre otras.
Si a esto se le suma que los gobiernos no tienen políticas sociales y demográficas coherentes para afrontar los problemas de la migración y que la población migratoria irregular presiona sobre el mercado de trabajo, se observará cómo los efectos de los movimientos migratorios impactan en el mercado de trabajo, en el sistema de salud, en los servicios públicos y en todas las estructuras de los países emisores y receptores. En concreto, si bien los ciudadanos del país receptor no tienen la obligación de cometer este tipo de actividades, sí se pueden considerar como elementos influyentes los ya mencionados para que sea propicio el hacerlas, atribuyéndole en cierta medida al país que recibe una reputación violenta y delictiva que puede llegar por terminar a representar una habitualidad en el contexto. Por las condiciones y la guía de las vías del tren, los migrantes deciden cruzar por Guatemala para así poder llegar a Ciudad Hidalgo, Chiapas. De Ciudad Hidalgo, tienen que caminar alrededor de 3 días y 2 noches para llegar a Arriaga, Chiapas, donde tomarán el famoso tren llamado La Bestia. La Bestia hace un recorrido de un poco más de 5,000 kilómetros, iniciando por Ciudad Hidalgo, Chiapas, o bien por Tenosique, Oaxaca. El punto principal al que llegan todos los centroamericanos es a la Ciudad de México. En esta zona descansan algunos días y se preparan para tomar el siguiente tren. Aquí, cada inmigrante toma el tren hacia el destino que quiere llegar. Para aquellos que su destino son Los Ángeles, California, pasan por algunas ciudades y estados importantes para México, como lo son Guadalajara, Durango, Sinaloa, y termina su recorrido en Mexicali. Los que tienen como destino Arizona, recorren desde la Ciudad de México atravesando por Guanajuato, Torreón y llegando a Ciudad Juárez, Chihuahua. Por último, todos aquellos que desean llegar a Texas atraviesan San Luis Potosí, Monterrey y pueden llegar a Nuevo Laredo o Reynosa, ambos en Tamaulipas. El peligro al que se exponen los migrantes al subir al tren es altísimo, pues a muchos les gana el sueño y desafortunadamente caen. A otros, al momento de querer tomar el tren, no lo consiguen. Miles de centroamericanos regresan a su país natal tras fallar en el intento de llegar a los Estados Unidos. Otros deciden mejor quedarse en México y hacer una nueva vida aquí. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que son un aproximado de 500,000 personas indocumentadas las que cruzan territorio mexicano cada año. Sin embargo, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de la Población, alrededor de 550,000 personas indocumentadas emigran a Estados Unidos. La migración, más que un concepto, una ideología o un sueño, es una invitación a la reflexión del estado de necesidad que involucra el instinto de supervivencia en el ser humano. Pues a través del tiempo podemos observar el flujo de personas que se avecinan en la búsqueda de mejores oportunidades a una mejor calidad de vida, del encuentro de recursos que faciliten el sustento de ellos y de su familia, derechos que escritos de manera bonita no defienden lo que suscitan, y a costa de la legalidad de este movimiento, personas arriesgan su vida y la de otros por un derecho de nacimiento. La migración tiene muchos aspectos positivos en general para la parte social, económica. Es decir, que por ejemplo México hacia los Estados Unidos siempre se ha dicho que hay un sueño mexicano, ¿no? Un sueño americano. Sí. Y que precisamente como mexicanos y como latinos vamos a otros países buscando una mejoría en nuestras vidas económicamente, crecimiento cultural, porque pues no todo es malo en cuestión a la migración, ¿no? Sí. También hay aspectos que he visto que se han adaptado de otros países que son positivos para la cultura mexicana. Achotegui en 2004 menciona que migrar también se convierte en un proceso que pareciera muy, como diríamos, como un quiebre vital, como también lo diría Bar Jones en 2001. Ahí hay un quiebre vital, porque dentro de la vida hay precisamente un cambio, es una decisión trascendental, completamente diferente, ¿no? Hacia nuestras vidas. Y eso no necesariamente, ese quiebre vital, cuando estamos hablando de la migración, no necesariamente es positivo, sino es negativo en cuestión de estrés, en el sentido que te digo que perdemos, que es el sentimiento de pérdida de identidad, que no sabemos, pues, quiénes somos realmente, ¿no? Incertidumbre social,
Podría ser una, porque no saben sobre el futuro del país. Inseguridad general frente al crecimiento también de la violencia. Hay falta de, o considero que otro de los puntos es la falta de alternativas de logros ocupacionales. La necesidad básica insatisfechas completamente a nivel social. Ya no digamos las básicas, como diría Maslow, ¿no? Estamos hablando de la parte social y tampoco están satisfechas el uso y que también muchas veces son factores de riesgo hacia la violencia, ¿no? Y puede ser que a lo mejor se enriquezcan en gastronomía, socialmente. Ajá. Puede ser también que sea un nivel de reciprocidad cultural, a lo mejor en cuestión de hábitos o de observación, porque y de ideas diferentes a las etiquetas normales o convencionales. Los latinos nos identificamos por ser muy cálidos, por ser muy... Todos estos valores creo que también son bien recibidos en algunas ocasiones, ¿no? Porque es un choque cultural, pues también muy rico, ¿no? En cuestión a gastronomía, a que no necesariamente pues tengan el mismo humor o las mismas formas de ver la vida, ¿no? De hacer las cosas socialmente. Ujú. Sí, Vale, mira, la economía, esto, pues como te digo, ha ido de mal en peor, en el sentido de que ya un trabajo, por lo menos ser maestro, un salario de maestro solo te permite o solo te da la base para comer un día. Es decir, tú ok. trabajas un mes y solo puedes comer un día y no digamos ni comer bien, sino cuando te digo comer es una arepa con un poquito de mantequilla, con quizás un poquito de carne al mediodía, pero no te da base, por lo menos 1 kilo de carne, vale aproximadamente 2 meses de salario de un maestro. O sea, con eso, a nivel económico, te lo digo todo, pues, aproximadamente. Conformismo, Iván, en donde ya la persona ya está desesperanzada, donde la persona ya vive sintiéndose humillada, porque de verdad todos los días es ya un autoflagelamiento ir al centro, ir a un supermercado, ver lo caro que está todo, pero ya como eso se volvió nuestro pan de cada día, ya más bien nos sorprendemos cuando algo permanece en su mismo valor económico. O sea, tú vas hoy un día y vale 200.000 bolívares y vas mañana y vale 200, tú te impresionas, porque tú dices, oye, no lo aumentaron, voy a comprarlo, y a veces caes en la ansiedad y compras 5 o 6, a pesar de que no lo necesitas, compras en exceso, porque ya mañana eso puede quizás valer el triple, 4 veces. Entonces, el venezolano sufre mucha variable psicológica, ¿verdad? Y cuando me enviaste la pregunta de cómo lo vive el venezolano, yo dije, no creo que media hora, 1 hora nos alcance para explicarlo todo, porque hemos caído en un conformismo, hemos caído en una desesperanza, en una ansiedad generalizada, vivimos paranoicos, técnicamente vivimos en una angustia, tenemos un duelo latente, porque todavía mucha gente dice, no, pero es que Venezuela hace 3 años era así, y todavía no hace, o sea, como que no hemos todavía entendido lo que hemos vivido, porque seguimos en lo anterior y Sí. comparándolo con lo anterior, pues. Adultos mayores, eso es la afectación principal, el ver literalmente que su familia se expande, pero no puede tener ningún contacto con ninguno de ellos. O sea, la ruptura esencial que hay en esa familia. Lo otro es que los niveles de desesperanza, pues, son alarmantes. Aquí, si te soy sincero, todos los pacientes que yo tengo, las primeras consultas me enfoco en lo que es proyecto de vida a morir, porque realmente aquí tú te decís a una persona, mira, ¿cómo te ves a largo plazo? La gente no te lo sabe responder. Creemos que irnos es suficiente para salir adelante, y cuánta gente es un poco triste, cuánta gente que se va no ha logrado hacer pie en este país y ha tenido que regresarse, y al regresarse pues se encuentra sin casa, sin carro, sin trabajo, y entonces hay una cantidad también, una cantidad de venezolanos frustrados porque emigraron, no les fue bien,
y regresaron sintiéndose que ni aquí tienen vida, pero tampoco en otro país pueden hacer pie. Entonces hay una gran cantidad de venezolanos que también se sienten minusvalizados, se sienten mediocres, tienen rencor hacia ellos mismos por haber hecho el proceso y no haberlo concretado, pues no haber migrado y no haber hecho pie en otro país. Entonces son, como decirte, son varias perspectivas dependiendo. Si le pone un adulto mayor es esa a nivel familiar. Un niño aquí es raro que un niño crezca con sus dos padres. Aquí un niño que crece, los pañales, la leche, todo es tan caro que por lo menos un padre siempre va a tener que alejarse, y de cierta manera eso me mueve un poco porque mi familia pues también ha sido una afectada por la migración.